Hola, ¿qué tal? Buenos días, YouTube. Aquí traigo otro tema, un video bastante interesante en relación al régimen de propiedad en condominio. Apenas tuve una plática con una persona de una notaría y salió a la discusión un tema que ya habíamos platicado bastante en relación al régimen de propiedad en condominio, eh, que es algo medio contrastante, o sea, hay puntos de vista bastante controvertidos en relación a este punto y se llama el régimen de capital. El, para administrar un condominio, ¿cuál es lo mejor? ¿Cómo se administra? ¿A través de una asociación civil o a través del régimen de propiedad en condominio? Son dos personas morales sin fines de lucro, las cuales tienen características muy parecidas, pero si analizamos un poquito más a fondo, son características muy diferentes. Por ejemplo, un dato curioso aquí, por lo menos en la ciudad de Acapulco, para administrar un condominio, muchos de los nuevos condominios se constituyen como asociación civil. Es una figura muy bien conocida por la mayoría de los administradores y, por ejemplo, esta figura pues la reconoce perfectamente el banco, la reconoce perfectamente las instituciones de gobierno, el SAT, no sé, seguro. Es decir, es una figura bastante conocida para la administración. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al crear un régimen de propiedad en condominio, se constituye un condominio a través de su memoria descriptiva y de su constitución, y para administrarla se crea una asociación civil. Es como generalmente se hace. ¿Por qué se hace esto? Porque en su momento no se podían aperturar cuentas bancarias. ¿Por qué? Porque se decía que los condominios no tenían personalidad jurídica. Es decir, como no tenían un régimen de capital en el cual Hacienda podría norma, normar su comportamiento, sus ingresos, sus gastos, sus facturas. Entonces decían que el régimen de propiedad en condominio no tenía figura jurídica. Entonces, ¿qué hacen? Constituyen asociaciones civiles. Ahora, lo curioso es que nace aquí una doble personalidad. La asociación civil se constituye con el fin de administrar un condominio, un régimen de propiedad en condominio, pero a través del tiempo y la experiencia pues surgen varias preguntas. Muchos de los condominios que se constituyeron hace mucho tiempo y aperturaron cuentas como propiedad en condominio no tenían este problema. Surge el problema porque después de los años los bancos dicen, bueno, auditoría no me admite tu cuenta porque estás como condominio y como condominio no existe esa figura jurídica. Pero ¿qué pasa? Creo que en el 2008, no recuerdo exactamente cuándo, se acepta o se reconoce la figura jurídica del régimen de propiedad en condominio. Y se aperturan cuentas, se manejan estados financieros, se lleva una contabilidad, se crean facturas electrónicas, todo, como régimen de propiedad en condominio. Entonces, actualmente aún sigue la duda que si los condominios son personas morales o no son personas morales. Bueno, la razón es que al menos en el Código Civil del Estado de Guerrero no se mencionan los condominios dentro del artículo, no recuerdo cuál, el cual establece que cuáles son las personas morales, no están los condominios. Aún así, en algunos otros estados como es Jalisco y no recuerdo qué otros, sí aparece el condominio. Pero aún así, si vemos las características de una persona moral, el condominio las cumple completamente. Es decir, tiene un representante legal, tiene una dirección fiscal, se puede dar de alta un RFC, tiene las obligaciones derivadas de una persona moral, es decir, se crean asambleas donde se otorgan poderes, hay una persona encargada, varios factores que determinan que sí puede ser una persona moral. La controversia nace, la pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Manejar el régimen de propiedad en condominio o crear una asociación civil para la administración del régimen de propiedad en condominio? Sobre ese tema he escuchado varios puntos, varias ideas bastante diferentes. Por ejemplo, apenas un notario nos había comentado que era mucho mejor crear una asociación civil. ¿Por qué?
tenía devolución de IVA y tenía más bondades en su manejo. Aún así, como administrador me doy cuenta que si manejas una persona moral como es una asociación civil de la cual no todo el mundo tiene que ser parte de, al momento de entablar tu demandas de cuotas de mantenimiento o ciertas operaciones derivadas de una obligación del régimen de propiedad, es más probable que haya errores al momento de vincular la asociación civil y el código y el régimen de propiedad en condominio. Entonces, siempre el camino más corto y más recto es el más conveniente. En lo personal, yo creo que el condominio como tal, si es persona moral, actualmente manejo condominios que se manejan como personas morales dentro de un régimen de capital PNC sin ningún problema. Y por ejemplo, el entablar demandas hacia morosos se entablan como condominio. ¿Por qué? Porque la obligación del pago o la obligación de contribución de cuotas de mantenimiento no nace de una constitución de un régimen o de una constitución de un régimen donde se asocian los condóminos a ese régimen, a esa asociación civil. Ahí no nace, la obligación nace en el momento donde se constituye un condominio y su propiedad es parte de ese condominio. El reglamento, la memoria descriptiva, cada uno marca claramente las obligaciones y la ley de propiedad en condominio que está sobre que es la que maneja, la que controla los regímenes de propiedad, es donde se establecen las cuotas de mantenimiento, lo obligatorio de ellas y cada una de sus contribuciones o cada una de sus aportaciones, cómo deben de manejarse. Entonces creo que la asociación civil sí se puede manejar, estoy seguro, digo, algún abogado por ahí me podrá ayudar, pero estoy seguro que sí se puede vincular, pero al vincularse se tiene que hacer de una manera apropiada y se tiene que hacer a través de actos de asamblea y se tiene que hacer apropiadamente para no correr el riesgo de tratar de llevar a juicio una cuota de mantenimiento y pues que resulte que la asociación civil no está facultada para ese cobro. Entonces es delicado el tema. Aún así creo que la persona moral encargada o la persona moral que tiene la responsabilidad de llevar a cabo la administración de un condominio es el régimen en sí mismo. Pues espero les haya servido. Es un tema controvertido. Si tienen preguntas, déjenlas por ahí, se las voy a responder. Gracias y que pasen un bonito día.